las células alfa. Recordemos lo siguiente, la insulina tenía un efecto hipoglicemiante porque su función es que la glucosa pase de la sangre a la célula. Por lo tanto, siempre la insulina va a tender a que la glucosa disminuya. Sin embargo, para que la insulina utilice la glucosa que está en la sangre, alguien tiene que estar preocupado de que haya siempre glucosa en circulación. Y si bien es cierto que la dieta aporta un poco de glucosa, las principales fuentes de glucosa tienen que ver con la glucogenolisis y la neoglucogénesis. Y ahí es donde entra el glucagón actual. El glucagón, los principales efectos que tiene: reduce la acumulación de glucógeno, por lo tanto lo que hace es glucogenolisis. ¿Sí? Convierte el glucógeno en glucosa para que esté disponible en circulación. Y además de aumentar la glucogenolisis, también se encarga de estimular la gluconeogénesis en los casos que sea necesario. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el estímulo para que el glucagón comience a actuar? Que haya bajos niveles de glucosa en la sangre. Porque ¿cuál es la pega del glucagón? Sacar glucosa de donde sea para que siempre esté disponible en la sangre. Entonces, en ese sentido, tiene bastante lógica que el glucagón aumente en ayuno, porque precisamente ayuno se entiende que el individuo lleva varias horas sin comer, por lo tanto el aporte de glucosa de la dieta es bastante menor, por lo tanto tiene que tener glucosa disponible por otras vías. Eso es lo que explica entonces por qué, aunque nosotros nos midamos la glucosa en ayuna, siempre nuestros niveles van a estar normales porque no dependemos entonces exclusivamente de la dieta. ¿Sí? ¿Creo que algún tiempo ya va a estar presente? ¿Cuánto tiempo más o menos? ¿Qué cosa, perdón? ¿En glucagón? Mientras haya hipoglicemia. En el fondo, si hablábamos de, bueno, ¿cuál es el feedback negativo para que el glucagón deje de actuar? Es que los niveles de glucosa se estabilizan. Ahí está el feedback negativo. El feedback positivo, ¿quién lo da? La hipoglicemia. Por lo tanto, si según la pregunta que hace, yo en ayuna más encima hago ejercicio, es decir, además voy a gastar más glucosa de lo normal, claramente la acción del glucagón se va a prolongar en el tiempo porque no estoy dando tiempo a que los niveles de glucosa se estabilizan lo suficiente para los requerimientos mínimos. Se dice que más o menos por como 30 minutos a ritmo moderado, muy alto dura menos. ¿Por qué, por ejemplo, no sé si a alguien en el colegio le pasaba, pero se iba sin desayuno al colegio, primera hora de educación física, inteligente de su parte. A mí me pasa harto. ¿Y cuál es? Al rato uno parte muy bien, pero a la media hora empieza con náusea, dolor de estómago. ¿Por qué? Porque en el fondo caigo en una hipoglicemia. Porque la glucosa que aporta el glucagón por estos dos mecanismos tiene sus límites, no es algo automático en que vamos produciendo glucosa, por lo tanto caigo en hipoglicemia y aparecen los síntomas de la hipoglicemia que los veíamos la semana pasada. Típico esto: sudoración, palidez, falta de coordinación. Recordemos el concepto en términos prácticos. Es mucho más grave una hipoglicemia que una hiperglicemia. A largo plazo, por supuesto que la hiperglicemia es la que genera mucho mayores problemas, como hablábamos la semana pasada, de deterioro, de funcionamiento de órganos, de distintos tejidos. Ahora, en realidad la hipoglicemia no puede hacerse crónica tampoco, porque antes el individuo va a caer en coma, ¿no? Porque el sistema nervioso no aguanta largos periodos sin hipoglicemia. Por lo tanto, con hipoglicemia. ¿Perdón? Con hipoglicemia. Claro, exacto. O sea, antes vamos a caer desmayados para que nos quedemos tranquilos un rato y ahí nuevamente los mecanismos de glucogenolisis, eso hará que la glucosa vuelva a aumentar. Si de alguna forma tienen que hacerlo entender, digamos, desmayar. Tercera hormona, ya las menos conocidas, como hablábamos la semana pasada. Importante, la somatostatina se la van a encontrar en muchos sistemas, pero siempre su función es como de inhibición del funcionamiento de algo. Ya lo habíamos visto, por ejemplo, en el estómago, y de hecho por eso a la somatostatina se le llama hormona anticrecimiento,
y la somatomedina es la hormona del crecimiento. Son dos hormonas que, aunque el nombre es muy parecido, son antagonistas. Por lo tanto, siempre la somatostatina va a tener un efecto inhibidor en el funcionamiento del tejido en el que se esté, o en el órgano en el que se esté formando. Por lo tanto, en el caso del páncreas, ¿qué es lo que hace la somatostatina? Inhibe la secreción de la insulina y el glucagón. Nuevamente tenemos como una función inhibitoria del funcionamiento pancreático. De hecho, si nosotros vamos un poco más allá, la somatostatina a nivel del sistema digestivo provoca inhibición de la motilidad gástrica, ¿cierto? ¿Se acuerdan que era la hormona inhibidora del funcionamiento gástrico? Inhibe la motilidad duodenal, inhibe la contracción de la vesícula biliar, por lo tanto también es una hormona antagonista a la... Si es que inhibe la contracción de la vesícula biliar, ¿a quién antagoniza, perdón? Entonces eso me obliga a recordar cuál es la hormona que contrae la vesícula. Eran tres letritas. CCK, la cual es histoquínica. ¿Sí? Se fijan nuevamente, la somatostatina siempre inhibiendo motilidad, funcionamiento. Reduce la secreción de ácido, eso lo habíamos visto, de ácido clorhídrico en el estómago. En el fondo empieza a hacer que baje el funcionamiento gástrico. Y por lo tanto, si recordamos las funciones del estómago, teníamos un grupo celular que producía ácido clorhídrico, otro producía las hormonas. ¿Sí? ¿Cuáles eran esas células, se acuerdan? Y si llegó tarde, dijo de pero esto es para recordar. Luego están las células parietales, principales, antrales, mucosas. Pero a lo que queremos llegar, fíjense como siempre inhibiendo el funcionamiento del órgano, inhibe también la secretina. ¿La secretina qué función tenía? ¿La secretina qué, para qué servía? Estimula el funcionamiento pancreático. ¿Sí? La hormona que estimulaba la producción de enzimas pancreáticas. Siempre inhibiendo la somatostatina, entonces siempre que la vean en algún tejido u órgano, antes de leer incluso el detalle de lo que hace, ustedes ya tienen que pensar de que inhibe motilidad, secreciones y por lo tanto digestión. Y como dice acá, inhibe la absorción de glucosa y triglicéridos a través de la mucosa intestinal. Bueno, pero si volvemos a lo que nos convoca en este caso, que es qué rol juega dentro del páncreas endocrino, inhibe la secreción de las hormonas pancreáticas, insulina y glucagón. Ahora, en todo caso, siempre cuál va a ser la señal que va a mandar por sobre lo que haga la somatostatina, la hiperglicemia, así que la insulina se va a disparar al tiro a hacer la pega, o la hipoglicemia, el glucagón inmediatamente empieza a hacer la pega. De lo que debiéramos entonces un poco ver es que es como un sistema de seguridad para que no haya una hiperfunción de estas dos hormonas. Más allá de que cada hormona tiene su feedback negativo en términos de los niveles de glicemia, porque cuando ya la glucosa baja, la insulina se queda tranquila, ya cuando la glucosa sube, el glucagón se queda tranquilo, pero tenemos otro sistema que si esos sistemas no fueran lo suficientemente efectivos para controlar los niveles de insulina y glucagón, la somatostatina está detrásito ahí siempre, como los testículos del perro, siempre atrásito ahí, preocupándose de que el sistema funcione. ¿Es como un plan B del organismo? Sí, es como sí, exactamente. Primero actúa la insulina y el glucagón. Con sus propios sistemas de regulación, y además tenemos hay que pensar que no es menor en el sentido de que ¿por qué un individuo con resistencia a la insulina en que tiene suficiente insulina, aunque la insulina no puede hacer la pega, finalmente puede terminar a largo plazo siendo dependiente de insulina? Es porque el páncreas se agota, el páncreas empieza a sufrir un desgaste porque mucha insulina no puede hacer la pega. ¿Cuál es la señal para el páncreas? Hiperglicemia, más insulina. El páncreas entonces empieza a llevar la pega de empezar a producir hasta que puede generar un desgaste tal de que paso a ser no dependiente de insulina a terminar siendo dependiente de insulina. ¿Sí?
Por lo tanto, estos mecanismos de control no están de más. Y finalmente, otra hormona que también tiene como función controlar, regular el funcionamiento pancreático, este ya el menos conocido tal vez, el polipéptido pancreático, que también en este caso va un poco más allá de la somatostatina, porque no solamente regula la función endocrina, sino que también regula la función exocrina, la producción de enzimas digestivas. Y también, como pueden ver, también regula la secreción de otras hormonas que funcionan en el sistema digestivo, como la secretina, estimula la función pancreática, CCK estimula contracción de la vesícula biliar. Entonces, si nosotros vemos como el resumen del páncreas, las dos hormonas que principalmente trabajan regulando la glicemia son las dos primeras. Las otras dos lo que hacen un poco es estar inhibiendo y regulando. No lo veamos como tan negativo que me frena la acción, sino que regula. Somatostatina y polipéptido pancreático. Cada una entonces en un distinto tipo de célula del islote de la neurona. De hecho, las células F son las menos abundantes, son bastante escasas. Así que su impacto también debe ser mucho menor. Páncreas. Bueno. La paratiroides. También es como menos famosa que la tiroides, pero sí tienen mucha relación, no solamente anatómica, porque las paratiroides son 4 glándulas que están inmersas en el tejido tiroideo, lo cual no es un dato menor, porque como hablábamos la semana pasada, si por un mal funcionamiento tiroideo me veo la obligación de extraer la glándula tiroides, sale con paratiroides y todo también. Ojo con eso. ¿Dónde se ubican entonces? Profe, En la laringe, sí. desde el punto de vista clínico, ¿es factible extraer tiroides y no paratiroides? Eso debe tener otro precio. Sí, de acuerdo, pero No, en realidad, estamos hablando de otra cosa. sí, pero fíjate que no creo que sea factible. Porque en general, incluso cuando tú detectas alguna masa en la tiroides, en el caso de la tiroides tú no extraes la masa solamente, porque el tejido tiroideo es bastante reducido y como siempre que tú extraes una masa tienes que extraer tejido sano para asegurarte que no haya sale la tiroides completa. Sí. Así que ahora, puede que desconozca y exista alguna técnica quirúrgica que lo permita, pero me da la impresión que es bien poco factible. Tengo la impresión. Mediten sobre. Están en el tejido tiroides. Sí, están inmersos en la glándula tiroides. Sí. Afortunadamente para nosotros solo secreta una hormona, que es la paratormona, que algo habíamos comentado de que antagoniza a la acción de la calcitonina, ¿sí? Que es la que secreta la tiroides. ¿En qué sentido? Que la calcitonina, su función era reducir los niveles de calcio en la sangre. La calcitonina, la que vimos en la tiroides. En cambio, la paratormona, su función es precisamente aumentar los niveles de calcio en la sangre. Es decir, que nuevamente tenemos un par de hormonas que trabajan y que se regulan unas a otras. Es decir, cuando el individuo tiene un exceso de calcio en la sangre, la calcitonina comienza a actuar y principalmente lo que hacía era eliminar calcio por la orina o almacenarlo en los huesos. Si por el contrario lo que está faltando es calcio, empieza a actuar la paratormona y lo que hace principalmente es sacar calcio de los huesos. Recuerden que el metabolismo del calcio siempre va de la mano del metabolismo del fósforo, por esta relación calcio-fósforo que siempre debe mantenerse en circulación, que varía, en algunas especies es 1:1, en algunos es 2:1, lo cual tal vez para nosotros no sea muy relevante, pero para los nutricionistas, cuando se formulan las dietas, es muy importante que en la dieta estén estas relaciones para que precisamente no haya un problema, especialmente
en los momentos del individuo en que hay altos requerimientos de calcio, por ejemplo en la gestación, más que en la gestación, en la lactancia. Y otro punto importante, estimula la producción de vitamina D, la paratormona, sí. Ahora recordemos que la vitamina D está en un estado inactivo y que se activa biológicamente con el sol, ¿sí? Para ser más específico, con la luz ultravioleta. ¿Sí? Y lo que habíamos dicho, antagoniza entonces a la calcitonina. ¿Sí? Si hay un gato ahí es casualidad. A propósito, este hipotálamo, hipófisis, gónada. Seguimos viendo las hormonas entonces que produce la adenohipófisis y en este caso, por lo tanto, ¿de cuáles nos toca hablar? De la LH, hormona luteinizante, y de la FSH, que es la hormona folículo estimulante, que aunque los nombres, como habíamos conversado, apuntan a que pareciera que solo actúan en los ovarios y en el ciclo ovárico, también tiene acción sobre los testículos, sobre las gónadas masculinas. Si nosotros viéramos cuál es el eje, o sea, si de repente en la prueba dijera haga, por ejemplo, se me ocurre, haga el esquema del eje gónada, lo que uno debiera ver es que primero desde el hipotálamo se libera un factor liberador de gonadotropina que estimula la hipófisis para que produzca, ahí está el factor liberador, para que produzca FSH y LH en el lóbulo anterior, la adenohipófisis. Y en ese sentido, ¿cuáles son los efectos? En el caso de la FSH siempre va a estimular la producción de células germinales, es decir, en el ovario estimula el desarrollo folicular, en el testículo va a estimular la producción de espermatozoides. Ahí tenemos el punto como para no equivocar. En cambio la LH tiene más una función de estimular la producción de hormonas, porque si recordamos el ciclo folicular, perfecto, tenemos una FSH que hace el folículo primario que fue seleccionado para que en este ciclo sea el que madure. Va a pasar hasta llegar a un folículo terciario, un folículo de Graf listo para la ovulación, y gracias a la acción de la LH se provoca la ovulación, pero además la LH permite de que la cáscara del folículo se convierta en el cuerpo lúteo. ¿Y cuál era la principal función del cuerpo lúteo? La producción de progesterona, porque es la progesterona que eventualmente va a sostener la gestación. ¿Sí? Y eso un poco lo asociémoslo en el caso de las mujeres al ciclo menstrual. Desde el día 14, ¿por qué empieza a generarse un aumento del endometrio? Porque como se está liberando mayor cantidad de progesterona luego de la ovulación, día 14 al 28, estamos preparando un endometrio para la gestación. Si la gestación no ocurre, el cuerpo lúteo tiene una vida determinada, 14 días. Si a los 14 días no hay señales de implantación, no estamos hablando de gestación todavía, los niveles de LH se caen, por lo tanto el cuerpo lúteo muere, la progesterona entonces también se viene al suelo y el endometrio ya no tiene quien lo avale, digamos, menstruación. ¿Sí? ¿Cuál era la señal por la cual el cuerpo lúteo diría en realidad tengo que seguir trabajando? Que era la hormona que no sé si lo hablamos acá, es la hormona que precisamente se mide en los test de embarazo. HCG, sí. La hormona gonadotrofina coriona. Que es una hormona que solo se va a producir si hay implantación del óvulo en el endometrio. Si los niveles de HCG aumentan, la LH no se viene abajo y por lo tanto el cuerpo lúteo sigue funcionando, produciendo progesterona, y es la forma en que se van a mantener los primeros meses del embarazo.
Y qué bueno, ya no sé. Pero, y recuerden que como al cuarto mes, cuando ya se desarrolla la placenta, adelante, es la placenta la que sigue produciendo progesterona y manteniendo la gestación, y ahí en ese momento el cuerpo lúteo ya se va de vacaciones. Sí, FSH, gracias. FSH entonces, en el caso de testículos, estimula la producción de células germinales en espermatozoides. Pero la LH actúa sobre las células de Leydig, fácil recordar, LL, para la producción de testosterona. ¿Sí? La LH entonces se preocupa de producir, no es directo, se fijan, pero la LH hace que en la hembra hayan altos niveles de progesterona, en el macho altos niveles de testosterona. Pero además un punto importante, las células de Sertoli, además de producir espermatozoides, también producen una hormona, que es la inhibina, que aquí tenemos la retroalimentación negativa en el eje hipotálamo hipófisis gónada, porque la inhibina, como su nombre en el fondo lo indica, su función es generar un feedback negativo hacia la hipófisis y hacia el hipotálamo, y por lo tanto se frena tanto el factor liberador de gonadotrofina como la FSH y la LH. Yo creo que la inhibina en el hombre, ¿cómo actúa? También por concentración de testosterona. La inhibina, ¿cuándo actúa? Claro, exacto. Cuando hay altas concentraciones de testosterona. Sí. Sí. En el caso de la hembra, entonces, como comentábamos recién, el feedback negativo está dado principalmente por gestación o no gestación. En otras palabras, esta hormona. Esta hormona es la que indica si seguimos con nuestra gestación o volvemos a reanudar el ciclo estrágeno. Y un poco lo que habíamos comentado. En este caso en la hembra, como la FSH se preocupa principalmente del crecimiento folicular, y cuando llega el momento de la ovulación es cuando actúa la LH. La LH estimula la ovulación. Si no hay un pic de LH, y hablamos de pic de LH porque en realidad la LH cuando llega, primero, ¿cómo la LH sabe que tiene que producir la ovulación? Tiene que haber alguna señal, ¿cierto? Bueno, recuerden que la primera etapa del ciclo estral mandan los estrógenos, por eso están todas las señales para atraer al macho. Después que ocurre la ovulación, la hormona que mata es la progesterona. Bueno, ¿de dónde salen esos estrógenos? De las paredes del folículo, por lo tanto, mientras más crece el folículo por la acción de la FSH, más aumentan los niveles de estrógeno. Mientras más madura, más altos los niveles de estrógeno, y cuando los niveles de estrógeno llegan a cierto nivel es la señal para que la LH genere la ovulación. En ese momento, como ya las paredes del folículo empiezan a luteinizarse por la acción de LH, los estrógenos se empiezan a caer y la progesterona comienza a elevarse. Por lo tanto, por eso en ese momento ya el macho no es, la hembra no es atractiva para el macho, ¿sí? Porque ya los signos le causa gracia, ¿no? Muy machista. Pero claro, en realidad ya no hay onda. ¿Entonces? Sí. Disculpe la duda o ignorancia, pero ¿qué significa luteinizarse? Porque eso siempre, el concepto siempre se ocupa, pero Sí, ¿qué significa? Pero saben que el lúteo viene de amarillo. Por eso también al cuerpo lúteo se le dice cuerpo amarillo. Pero tiene que ver con que macroscópicamente empieza a cambiar el aspecto, a ponerse más amarillo, lo que histológicamente se traduce en la producción de células que sintetizan progesterona. Es como que el tejido comienza a progesteronizarse. ¿Quedó peor? Sí. No, pero el lúteo es amarillo, no significa eso. Sí. ¿Cómo actúa ahí? ¿Qué es lo que bloquea una pastilla anticonceptiva o una inyección anticonceptiva? ¿Cuál es la señal que bloquea o cómo funciona?
torno a los anticonceptivos de mascotas, Porque que hay- están totalmente contraindicados partiendo, ¿sí? Pero hubo como un boom en un tiempo de la- Claro, el Lobo 6, me acuerdo, una cosa así como... Pero lo que, principalmente lo que hacen es que generan un ambiente hormonal que inhibe la ovulación. Por lo tanto, ¿cuál debería ser ese ambiente? Progesterona. Porque ¿cuál es el ambiente que promueve la ovulación? Los estrógenos. Dijimos que los estrógenos de repente gatillan a la LH para que haya ovulación. Por lo tanto, eran hormonas ricas en progesterona, fármacos. Y la progesterona tiene kilos de efectos secundarios, partiendo por lo que hablábamos la semana pasada. Primero, genera resistencia a la insulina, porque es antagonista a la insulina. Y por eso habían mucho, bueno, pero sí, eso. Ahora, en términos de anticonceptivos humanos, yo entiendo que hay distintas formulaciones que afectan distintas etapas, entonces yo prefiero no me atrevo. Sí. Así que vaya estoy hablando como en serio, mi señora nunca usó anticonceptivo. Tengo una hija nomás. Por si acaso. Entonces tampoco ni por ese lado sé mucho de anticonceptivo. A eso quería llegar. Crecimiento espiritual. ¿Cómo? Creo, estoy lo que. Oh, se acabó. Hagamos una pausa chiquitita para que cambiemos el switch y entramos ya con